Buenas muchachos, ya me conocen, mi nombre es José Luis Orostegui, estamos aquí en el grupo PUNI. Ahora nos corresponde trabajar la semana número 6, ¿no? Ya sabes, PUNI no se detiene y tu preparación tampoco. Comenzamos, ¿no? Vamos a trabajar ahora la narrativa renacentista, pero como la semana anterior, en la Edad de Oro, ¿ya? Narrativa, ustedes ya recuerdan, ¿no? ¿Qué quiere decir narrativa? Claro, lo trabajamos en nuestras primeras sesiones, ¿no? Novelas, poemas épicos, etc. El Cid era narrativa, ¿no? Tenía elementos de narrativa. Ya, pero ahora mira, narrativa en el Renacimiento, pero de España. De España, ¿no? Por ejemplo, algo importante aquí. Surge la novela picaresca. Vamos a dividir eso. Picaresca. ¿Picaresca de qué deriva? Claro, de pícaro, ¿no? ¿Y pícaro qué es? El pícaro le va a conocer como el antihéroe. ¿Qué quiere decir eso de antihéroe? El antihéroe va a ser esta persona. Mira, si hay antihéroe, se sobreentiende, por lógica, que hay héroe, ¿no? El héroe es como el caballero andante, un joven bien parecido, que defiende la justicia, la igualdad, la solidaridad, etc. Además, defiende a las mujeres, es un caballero, pues en otras palabras. Ya, pero el pícaro es lo contrario. El pícaro no defiende la justicia. El pícaro, si debe engañar, engaña. Si debe mentir, miente. Si debe robar, roba. ¿Pero por qué? Por llenar su estómago, por satisfacer sus necesidades. Y el pícaro generalmente es un niño, es el antihéroe, tiene otro código moral en relación con el héroe, es otro, ¿ya? Es otro. ¿Ya? ¿Estamos? Y bueno, la novela que inaugura esto, la novela que empieza esto, se va a llamar El Lazarillo de Tormes. No hay autor, en consecuencia en El Lazarillo de Tormes va a ser una novela anónima. Algunos sostienen que no hay autor porque en El Lazarillo de Tormes se va a criticar contundentemente, de manera sarcástica, al clero, mezquinos, tacaños, estafadores, etc. ¿Ya? Imagínate que el autor, ¿qué le hubiese pasado al autor? Cárcel y Santa Inquisición de repente, ¿no? Ahí está. Ahora, es género épico narrativo, ¿ya? Épico narrativo, hay una historia, etc. Ya, especie, aquí, reitero, novela picaresca. El protagonista es el pícaro. Y el pícaro, reiteramos, es el antihéroe. El antihéroe. ¿Ya? Estructura un prólogo, una introducción y 7 tratados, los diferentes amos de Laza. ¿Ya? Autobiográfico. Mira, ¿qué pasa? El pícaro narra su vida, expone su vida. Porque el pícaro, como hemos dicho al inicio, es un joven, un niño que la pasa mal, que lucha, ¿no?, por sobrevivir en este mundo terrible. ¿Ya? Ahora, pero ese niño está luchando a temprana edad, ese niño tiene una historia y él va a narrar esa historia, va a exponer esa historia autobiográfica. En consecuencia, si el pícaro narra esa historia, esta obra va a estar narrada en primera persona. Yo nací en Buamanga, por ejemplo. Mis padres fueron tales, ¿ya? Me eduqué en tal colegio, ¿ya? Y así sucesivamente. Ese yo, la primera persona. Ya, sigamos. Escrita en primera persona, carente de unidad argumental, ¿no? Se le critica, se le cuestiona a Lazarillo de Tormes que no tiene un eje argumental, que en Lazarillo de Tormes no hay un hilo conductor. Las obras fácilmente los tratados fácilmente se pueden separar y bueno, se pueden también leer así nada más. ¿Ya? No hay un eje, un núcleo. ¿Ya? Como dijimos al inicio, es irónico, se burla a cada momento de quiénes, de la iglesia, de los capellanes, ¿ya?, de los frailes, etc. ¿No? Todos ellos lo va a cuestionar el Lazarillo, va a criticar una y otra vez. Por ejemplo, el amo más mezquino que tuvo el Lazarillo, el amo que más lo trató mal, fue el clérigo.
A pesar de que el clérigo tenía mucho dinero y a pesar de que el clérigo tenía mucha comida. ¿Recuerdas? El clérigo, por ejemplo, tenía un cajón y en ese cajón guardaba todos los panes, todas las tortas. Y Lazarillo tenía que abrir el cajón y Lazarillo tenía que hacer un hueco al cajón. Y así va a empezar a comer, a picar y a picar, ¿no? Y el clérigo se va a dar cuenta y lo va a echar a Lazarillo. Pero, reitero, a pesar de que había mucho, a pesar de que tenía bastante, el clérigo era el que no compartía, ¿ya? Ahora te puedes preguntar, ¿y Lazarillo de quién aprende más? Ah, claro, Lazarillo aprende más del ciego. Mira, un poco irónico, esta novela, como te dije, es irónica. Es del ciego de quien aprende más. ¿De quién aprende más? O es el ciego quien le abre los ojos, ¿no? Por ejemplo, nos narra Lazarillo que una de las primeras demostraciones del ciego, era cuando había la estatua de un toro y este ciego le dice que ese toro habla, etc. y Lazarillo no le hace caso. El ciego le dice que se acerque y escuchará cómo habla. Que se acerque más, que se acerque más. Y en una de esas, el ciego viene corriendo y lo golpea a Lazarillo y Lazarillo se choca con la estatua del toro. El ciego le dice, Lazarillo, primera lección de vida, nunca, jamás confíes, pierde la ingenuidad. Y desde ahí Lazarillo abrió los ojos. Pero Lazarillo no se va a quedar así nada más. Lazarillo también lo va a engañar al ciego. Cuando llueva, Lazarillo lo va a llevar por los peores lugares al ciego. Tanto que el pobre ciego va a estar humedecido, ¿no? El ciego le va a reclamar, Lazarillo, no hay otro sendero, no hay otro camino más apropiado. No, tío, le dice, ese es el más apropiado, el más adecuado, etc. Cuenta, por ejemplo, que había como una especie de charco y Lazarillo le dice, tío, primero yo voy a saltar, y salta. Y después Lazarillo le dice, tío, ubíquese a la derecha, a la izquierda, y lo ubica. Y después, ¿qué pasa? Le dice, tío, corra y salte con todas sus fuerzas. Y salta. Pero lo había ubicado delante, ¿ya?, de un poste. Y corre con todo y se golpea, ¿ya? Y bueno, Lazarillo se retira, se fuga y le dice, tío, pudiste oler la longaniza, pero nunca pudiste oler el poste. Y se va. Reitero, es con el ciego con quien aprende más, ¿ya? Es quien le abre los ojos, que le quita la ingenuidad. Sigamos. Los temas, por ejemplo. Lazarillo, para sobrevivir en este mundo, Lazarillo, para soslayar las dificultades de este mundo, debe aprender, debe educarse. No es como la mayoría de las personas que se educan en la universidad, en los colegios, que aprenden un oficio y viven, ¿no?, entre comillas, tranquilamente. No, Lazarillo debe aprender a engañar, debe aprender a estafar, debe aprender a ser un pícaro, un astuto. Y eso lo va a aprender en la calle, ¿no? La educación degradada. Ahora, ¿pero por qué lo aprende? Para sobrevivir, sobrevivencia. La astucia, si no tienes astucia en la calle, como dicen, la calle te come, ¿no? Todos esos temas vamos a encontrar en el Lazarillo de Tormes. Mira, tuvo Lazarillo, como te dije, varios amos, pero son tres los que resaltan. Ya te dijimos dos, ¿no? El clérigo, por lo tacaño, lo miserable, mientras tenemos el ciego, porque le abre los ojos, pero hay un amo al cual Lazarillo estimaba, por el cual siente algo, ¿no? Ese es el escudero, ¿ya? Pero ¿qué representa el escudero? El escudero representa la apariencia. Lazarillo, cuando lo ve caminar al escudero, Lazarillo se asombra, se alegra, y es más, se pregunta quién será el afortunado siervo, ¿no? Aquel que sirva a este señor, ¿ya? Y el escudero lo mira y le dice, muchacho, ¿por qué ese rostro tan triste? Y le dice que ha perdido a su amo. Es tu día de suerte, justo no tengo un siervo. Y Lazarillo feliz y contento, ¿no? Porque ahora sí, este amo es de garantía, como dice. Pero todo lo contrario, entran a la casa y lo único que hay una mesa y un par de sillas, nada más. Todo era parco,
todo era humilde, ¿ya? Encima de este problema, este escudero se retiraba muy temprano y volvía muy tarde. No había nada en la cocina, ¿ya? O sea, era apariencia nada más, apariencia. Lazarillo no sabía qué hacer porque él no iba a vivir de la apariencia. En consecuencia, Lazarillo se va al mercado y le empiezan a entregar menudencias y prepara una rica sopa. Llega el escudero y dice: Lazarillo, aquello huele bien, ¿qué manjar has preparado? Pero Lazarillo, ¿de dónde has sacado dinero? Y el Lazarillo le dice que como no llegaba, se fue pues al mercado, etc. Y el escudero se enfurece, le dice: pues hombre, le dice, ¿cómo es posible que hagas eso? Mi honor, mi dignidad, mi prestigio, ¿dónde queda ahora? ¿Qué dirán de mí? Que te mando, que te ordeno, que vayas a traer comida para este hombre adulto. Y Lazarillo entraba por un oído y salía por otro. Y le dice: mi señor, si usted no quiere, yo puedo deleitarme con esto. Atragántate, le dice, que esa comida es indigna para mí. Y Lazarillo, que no conoce nada de estas cosas, prefiere atragantarse que morir de hambre. Pero Lazarillo mira de reojo y se da cuenta que el escudero está haciendo esfuerzos para aguantar. Que así como él padece hambre, el escudero también. En consecuencia, Lazarillo dice: amo, disculpe, nunca más lo volveré a hacer, nunca más faltaré a su nombre, a su dignidad, a su honra, pero por favor acépteme este plato. Bueno, Lazarillo nunca es malo, no es de caballeros, no es de gente honesta desestimar un plato de comida. Y empiezan a comer, ¿ya? Reitero, ¿por quién sentía más Lazarillo? ¿Por quién había algo de afecto? Es el escudero. Luego Lazarillo va a conocer o va a tener otros amos, ¿no? El fraile capellán, el fraile, otro amo, por ejemplo, el alguacil. Con él va a estar poco tiempo porque es muy peligroso. Otro amo, el buldero, que representa la estafa, vende las bulas paparias, el perdón, etc. Y al final, Lazarillo va a tener techo y comida y esposa segura, ¿no? Techo y comida seguro, ¿ya? Y esposa, ¿no? Pero hay un problemilla. Esta esposa lo engañaba con el capellán. Pero Lazarillo no se hace problema, porque el capellán era más o menos el dueño. ¿Para qué pelearse con el dueño? Si me peleo con el dueño, la calle. Y él ya no era un jovencito. Él prefería vivir engañado o que su esposa lo engañe a tener que padecer hambre, frío, miseria. O sea, la honra o la deshonra se acepta. Ya, ese es el Lazarillo de Tormes. Sigamos. Tenemos otro tema, ¿no? La lírica barroca. Ya, lírica barroca. Ya, esto es Renacimiento, el equilibrio griego, el destino griego. Ahora la lírica barroca. La lírica barroca, o mejor dicho, el barroco, es una etapa de crisis, una etapa compleja. ¿Ya? España no la pasa bien, hay levantamientos, hay guerras. ¿Ya? Entonces los poetas del barroco se escapan, no quieren ver la realidad. No es como en el Lazarillo, que aborda la realidad. No, aquí se escapa. ¿Ya? Por eso es una corriente escapista, no aborda la realidad. Y como se escapa de la realidad, no sabe cuál es la realidad, la ficción o lo real, cuál es lo objetivo. Por ejemplo, recuerda el Quijote de la Mancha. En el Quijote de la Mancha, el orate, en este caso el Quijote, miraba una cosa y la realidad era otra. ¿Recuerdas a Segismundo? Segismundo se pregunta: ¿qué es la vida? ¿La vida es un sueño o los sueños son la vida? ¿Te das cuenta? Hay una pugna entre la realidad y la verdad. No se sabe cuál es cuál. Ya, en la poesía esto se va a demostrar con nada de lo real. ¿Cómo? A través de un lenguaje recargado. Por ejemplo, vayan a las catedrales del centro de Lima, ahí entran y no es que miran el retrato de Jesús, sino miran muchos adornos, muchos adornos. Tu pensamiento, tu visión no sabe dónde ir. Como dicen, te pierdes. Ya quedas asombrado. Así. Ese es el barroco. ¿Ya? El barroco. Ahora, no te olvides que el barroco en poesía se dividen en dos grandes escuelas. La escuela conceptista, para la redundancia, el concepto, la idea, y la escuela culterana, la forma, la lengua, el sonido.
¿Ya? Ahí está. Tenemos la escuela. De la escuela conceptista, el máximo representante va a ser Francisco de Quevedo, ¿no? Irónico, sarcástico, etc. Mientras que de la escuela culterana tenemos a Luis de Góngora y Argote. Pero mira, Góngora en una etapa de su vida fue conceptista, pero luego va a ser culterano y va a recibir un apodo, ¿no? El ángel de las tinieblas. A Góngora se le conoce como el ángel de las tinieblas. ¿Por qué? Porque su poesía ya no se va a entender. Va a demandar una lenta lectura. Va a demandar una precisión de conceptos. El ángel de las tinieblas. Y precisamente del ángel de las tinieblas tenemos el poemario o el poema Soledades. ¿Qué pasa con Soledades? Es una obra inacabada. Al principio iban a ser 4, Soledades del campo, Soledades de la ribera, Soledades del yermo, etc. Pero solo se concluyó la primera, Soledades del campo. ¿Ya? Ahí está. Mira, en este poema Góngora va a utilizar la metáfora, mucha metáfora rebuscada. Para saber quién es el bendito robador de Europa, nos debemos remitir a la mitología griega. ¿Quién es el robador de Europa? Sencillamente Zeus. ¿Ya? Y Europa era una niña, Zeus se enamora de esa niña y Zeus desciende en forma de toro y la niña monta el toro y Zeus se la lleva al infinito, al cielo, ¿no? O al Olimpo. ¿Ya? Pero para todo eso debemos saber una mitología griega. ¿Qué más? Hipérbato. ¿Ya recuerdas que era la hipérbato? Alteración. Góngora luce exageradamente, altera el orden lógico. Bueno, mitología. Pero mira, hemos dicho que solo concluye la soledad del campo. Y en la soledad del campo está la tranquilidad, el beatus isle, ¿no? El locus amoenus, el campo es bello, la tranquilidad del campo. ¿Ya? Hay una referencia en estas soledades del campo. ¿Por qué? Porque es un viajero que se ha perdido. Y aparte de perderse, ha querido suicidarse porque ha perdido el amor de su vida. ¿Ya? Y se encuentra con unos pastores y empieza a hablar de su amor. ¿A quién te recuerda? ¿Quién se pierde y empieza a recordar su hogar? Claro, la Odisea. Odiseo recuerda a Penélope. Influencia o referencia de la Odisea. Muy bien, muchachos, ahora, después de la teoría, la práctica. ¿Ya? Toda semana número 6. Dice así, pregunta 1. Es una cita, ¿no? Vamos a analizarlo. Dice, yo, señora, soy de Segovia. ¿Ya? Mi padre se llamó Clemente Pablo, ¿ya? Natural del mismo pueblo. Dios le tenga en el cielo. Ah, mira, mi madre fue tal y mi padre fue tal. Primera persona. Vamos a ir leyendo. Fue tal como todos dicen, de oficio, barbero, aunque eran tan altos sus pensamientos que se corría de que le llamasen así, diciendo que él era un fundidor de mejillas y sastre de barbas. Ay, muchos oficios, ¿no? La pobreza. Dicen que era de muy buena cepa y según él bebía es cosa de creer. Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. Ah, ya. Este es el Lazarillo, está describiendo su vida, está escrita en primera persona. Respecto al fragmento anterior de la historia de la vida del buscón Don Pablos, ya ahí está, el vagamundo, bla, 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 bla. A ver, marque, esta es la pregunta, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta respecto a la característica de la novela picaresca, ¿no? Es como el Lazarillo en primera persona. Es un documento sociológico, no, sociológico, ¿ya? No, sociológico no, está narrado en primera persona. Sigamos. Ya, se utiliza un lenguaje culto y pleno de solemnidad en las clases altas. Clases altas, está hablando de barberos, ya, falso. Clases bajas. Usa ironía y humor para criticar C. ¿Usa ironía y humor para criticar los malos hábitos de los sacerdotes? No hay referencia a los sacerdotes. Hay referencia a sus padres. D.
emplea el narrador omnisciente. No, narrador omnisciente es la tercera persona. En este caso sería el narrador de primera persona, yo. ¿Sí? Emplea la forma autobiográfica. Enano, vamos al enano. Emplea la forma autobiográfica propia de este tipo, claro. Autobiográfica narrada en primera persona. Entonces la 1, enano. Ya, ahí está, la 1, enano. Sigamos. 2. Marca la tarea que complete correctamente el siguiente enunciado sobre la narrativa picaresca. En relación del aspecto formal de la novela picaresca, se caracteriza por, vamos, formal, no el contenido, la forma. A. Carecer de unidad argumental y mostrar el uso de contrastes. Puede ser, ¿no? Unidad argumental. B. Presencia de un antihéroe que proviene de la aristocracia. Los antihéroes son populares, humildes. No, la B no puede ser. Ya, ahí está. A ver, dice la C. C. El empleo de un lenguaje vulgar y uso del humor y la sátira. Sí, lenguaje vulgar, lenguaje elemental, con errores, doble sentido. Humor y sátira también. Puede ser, vamos. D. Documento de forma realista. Muchas aventuras de caballeros. No, en una novela picaresca no hay caballeros. Falso. Nano. Manifestar una sátira acérrima sobre la inmoralidad de la iglesia. Sí, pero eso es formal. ¿Ya? Entonces, estamos entre la C y la A, ¿no? Vamos a la A. Carecer de unidad argumental y mostrar el uso de contrastes. No. Las novelas picarescas no muestran contrastes. Las que muestran contrastes son las novelas del barroco. El Quijote de la Mancha, Loco, Orate, Sancho, Cuerdo, Racional. A la C, lenguaje vulgar y uso del humor, claro. ¿Ya? La pregunta número 2, C, campeón. ¿Ya? La C. Ya 3, es una cita textual. Yo simplemente llegué, ¿ya? Primera, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza par de piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo toro. Ah, palabra clave, diablo toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada y díjome, ya, es el Lazarillo de Tormes, es el ciego, ahí está. Necio, aprende que el mozo del ciego a punto ha de ser más que el diablo. Aprende, ¿no? Aprende. Recuerda que dijimos que el ciego le abre los ojos, le enseña las astucias. Dice, la pregunta, en el fragmento citado de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, el ciego reprocha a Lázaro su A. Picardía, no. Con el ciego va a aprender a ser pícaro. B. Astucia, no. Con el ciego recién va a aprender a ser astuto. C. Procedencia, no. Todos eran humildes, pobres. Ya. D. Fe cristiana, los dos eran creyentes. E. Claro, su ingenuidad. Lazarillo es muy ingenuo, no debe confiar. Entonces la pregunta en la 3, enano. ¿Ya? Enano. ¿Ya? La E. 4. Usaba poner vamos a leer bien eso. Usaba poner cabes si un jaramillo de vino cuando comíamos. Ya, jaramillo de vino, bebida, ¿no? Y yo muy de presto le hacía y daba un par de besos callados y tornábale a su lugar. Ah, él bebía. Cuenta la leyenda que el ciego le pedía vino a Lazarillo y Lazarillo, como no comía, antes de pasarle un sorbo. Y de ahí se genera un problema. ¿Ya? Ahí está, nos está hablando de Lazarillo. ¿Ya? Ya. Más, durábame poco, que en los tragos conocía la falta. ¿Quién se daba cuenta de la falta? El ciego. Y por reservar su vino a salvo, nunca después desamparaba el jarro, antes lo tenía
por el asa asido, ¿no? O sea, el ciego tenía el vino, no le daba Lazarillo, ya se había dado cuenta. Mas no había piedra e imán que hacía trajera así como yo una paja larga de centeno que para aquel menester tenía hecha, la cual metiéndole a la boca del jarro una paja como un sorbete, ya con el jarro, chupando el vino lo dejaba a buenas noches. Mas como fuese el traidor tan astuto, el ciego se dio cuenta seguro, pienso, dice, ¿no? Que me sintió y dende, así como está, en adelante mudó propósito y asentaba su jarro entre las piernas, ¿ya? Y atrapábale con la mano y se bebía de seguro, ¿no? Como el ciego se daba cuenta de eso, va a estar siempre con su botella o su jarra de vino entre sus piernas, ¿ya? Con respecto al fragmento citado de Lazarillo de Tormes, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. A, el escudero. No, este es el ciego. Falso. El escudero y el Lázaro ayunan, falso. La es falsa. El buldero recibe los donativos. Este es el ciego, falso. C, el criado hurta el vino al ciego. O sea, Lázaro hurta el vino al ciego, verdadero. Ya, por si acaso la D. D, el clérigo avaro ofrece misas. No, es el ciego. El pregonero de vino es Lázaro. No, ahí está. Entonces sería la clave la C. Ya sigamos. 5. Ya, un monte era de miembros inminente. Que Neptuno dijo fiero, de un ojo ilustre el orbe de su frente. Émulo, ¿no? Casi del mayor lucero, cíclope, a quien el pino más valiente bastón le obedecía, tan ligero y grave preso, junco tan delgado que un día era bastón y otro callado. Están hablando del cíclope, ¿no? Poesía sobre el cíclope, Polifemo y Galatea. ¿Qué nos dice? En relación al fragmento citado de fábula de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora y Argote, ¿qué característica del arte barroco se desprende? ¿Se entiende? ¿Qué característica encontramos? El estilo recargado y el empleo de metáfora y el hiperbatón, claro, ¿no? Recargado. Ya, ahí está. Ya, a ver, ahí está. Ya, metáfora, todo poeta usa metáfora, ya, e hiperbatón también, ¿no? Lava, ya, hasta ahora es lava. La B, reiteración del contraste entre lo humano y lo divino. No están hablando del cíclope, solo del cíclope, ¿no? Ahí está. Dice, la visión de inestabilidad reflejada en la fragilidad. No, nos describen al cíclope. ¿Cómo era el cíclope? ¿Ya? El retorcimiento formal mediante el predominio de la anáfora. Recuerda que anáfora era el inicio, de cada verso una palabra o palabras. Acá dice, un monte era de miembro eminente, que de Neptuno hijo fiero. No, falso. El hombre es un ser inconstante y distingue lo real del sueño. No, sueño es la vida, es sueño. La clave, la estilo recargado, ya porque nos habla de Neptuno, de cíclope, mitología, ya metáfora, Neptuno representa a los dioses, el cíclope al ser humano, ya e hipérbole cuando cambia, ¿no? Debió ser un monte era de miembro eminente, el de Neptuno hijo fiero. Debió ser el hijo de Neptuno fiero, era un monte eminente. Hay una alteración. Entonces ese es hipérbole. Entonces la clave en la 5, avión. Ya, 5, avión. Sigamos. 6. Marque la tarea que complete correctamente el siguiente enunciado sobre las características de la poesía de Luis de Góngora. En su segundo periodo, El ángel de las tinieblas, Soledades, su lírica se distingue por, y así como empleo de, segunda etapa, es la más conocida, la más trabajada, ¿ya? El ángel de las tinieblas, la obra, todas las dos obras, Soledades y Fábula de Polifemo y Galatea, ¿ya? El estilo conceptista, no, estilo conceptista, no, estilo culterano, falso. B, carece el carácter culterano, sí,
Y una tendencia realista, no, falso. La B no, por la segunda, realista. C, la tendencia esteticista, claro, se preocupa más por el sonido que por el concepto. Ese es el culteranismo, la forma que por el fondo. Referencias filosóficas, no tanto, ese es Calderón, ¿no? La D, ¿ya? Complejidad formal, sí, complejidad formal, le da más importancia a la forma. Alusiones mitológicas, claro, Neptuno, Zeus, robador de Europa. ¿Ya? E, elevación espiritual, no tantos. Símbolos, no, nada. ¿Ya? Entonces la clave en la 6, dado. Ahí está. 7. Dice, con respecto a los periodos de la poesía de Góngora, marca la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado. Góngora, como poetas de las tinieblas, nos ha otorgado la poesía de elevado esteticismo. Bueno, la forma, por la forma. Ya, a ver, dice esteticismo. Ya dice, erudita, complicada, manifestación lírica. A ver, la A dice así, la A. Erudita, sí. Complicada, sí. Manifestación de la lírica conceptista, no. Góngora es culterano, mal. B, expresado a través de sonetos, letrillas y diversos romances. Esa es la primera etapa de Góngora, la cual es llamada el ángel de la luz. No, Góngora va a usar silbas en el ángel de las tinieblas. Ya. C, cuyo lenguaje es simple. ¿Góngora tiene un lenguaje simple? No, un lenguaje complejo, rebuscado. Mala. D, que propone la búsqueda de la belleza a partir del empleo de églogas. No, Góngora no usa églogas, falso. E, evidencia fuerte complejidad, sí, lenguaje complejo, rebuscado. Y una gran oscuridad esteticista, o sea, no se entiende. Claro, muy bien. Entonces la 7, enano. ¿Ya? 7, enano. 8. Dice, marca la alternativa que contiene enunciados correctos sobre los aspectos formales de Soledad de Luis de Góngora y Argote. Metáfora e hipérbaton son figuras utilizadas en esta obra épica. Ya, pero épica, sí. Metáfora e hipérbole, perdón, sí. Ya, hipérbaton, pero épica no es. La 1 no es. Chao. 2. ¿Es una composición que se ha empleado la estrofa denominada silva? Sí, ¿no? Ahí está, la silva. ¿Ya? 7, de 7 versos y de 11 versos. En decasílabos, ¿no? Ahí está. Y hectasílabos. Estructuralmente estuvo proyectado para poder ser 4 partes. Sí, solo se concluyó la primera, Solidez del Campo. La 2 y la 3, correcto. Trata del tema de exaltación del Carpe Diem. No, el Beatus Ille, más que nada. ¿Ya? Entonces sería 2 y 3. ¿Ya? Entonces nuestra clave sería la letra C. ¿Ya? 8C. 2 y 3. 8 y C. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, muchachos, concluimos, ¿no? Ya sabes, todo esto es teoría y práctica, no dejes de prepararte, no dejes de estudiar, ¿ya? Y bueno, pues conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídate bastante. Hasta luego.